Muy buenos días, Lucas, Joel y Flavia, te saludamos desde Córdoba Noticias. Hola Joel y Flavia, ¿cómo están? Buen día. Bueno, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué se espera para este año en un contexto crítico por donde se lo mire, en donde las elecciones también van a ser epicentro? Bueno, nosotros sacamos un informe hace unos pocos días sobre el tema, evaluando un poco la situación económica previa a las elecciones este año y en términos de lo que es la actividad económica y el poder de compra del salario y comparando la situación con la que se vivía en el año 2013. ¿Por qué usamos 2013 como parámetro de comparación? Porque a su vez en 2013, que esto es durante el gobierno de la presidenta Kirchner, el segundo término, en esta época, en 2013, tenías algunas variables en donde veías coincidencias llamativas con las que vemos ahora. Y esto tiene que ver con dos aspectos. Uno, con básicamente una política fuerte de congelamiento de tarifas y otra con una fuerte brecha cambiaria, es decir, asociada a una fuerte represión cambiaria. Tanto en 2013 como en 2021, antes de las elecciones, veías lo mismo. Es decir, una tarifa que está congelada, un dólar que está planchado, como los dos principales instrumentos de política que tiene el gobierno, tanto ahora como en aquella época, para tratar de contener sin éxito la inflación. El problema con esas dos políticas puntuales es que generan distorsiones muy grandes, te generan una inflación reprimida. Son políticas que requieren, en el caso de las tarifas, un fuerte gasto en subsidios. El caso de las represiones cambiarias se sostienen con reservas. Entonces también nosotros hacemos un análisis en este estudio de la situación de las reservas del Banco Central que se necesitan para poder sostener esas políticas. Y que vemos que ahora en 2021 la situación de reservas del Banco Central es mucho más débil, en unos 14, 15 mil millones de dólares que la de 2013, lo cual hace aún más difícil poder sostener estas políticas, estas distorsiones que mencionaba recién. ¿Y cuál es el problema de estas distorsiones? Que tarde o temprano eso ajusta de alguna manera y provoca un salto inflacionario grande, brusco. Cuando uno ya no puede sostener más esta política de subsidios, esta represión cambiaria que se materializa en una brecha cambiaria que está del 60-70%, llega un momento que no te queda otra y que tener que ajustar por las malas, básicamente. Eh, Cuando Lucas, ves 2013-2021, reitero, comparás lo que es subsidios a lo que es costo de generación de energía eléctrica, están entre 60 y 70%, ambos años, tanto 2013 como 2021. La brecha cambiaria también, entre 60 y 70%. Esto es comparando el dólar blue con el dólar formal. Entonces, vemos coincidencias en esos aspectos del nivel de las distorsiones que se están produciendo. Vemos en parte de lo que es la realidad de la situación económica, que eso marca el sentir de la población, en el sentido de las preferencias electorales. Vemos una situación más deteriorada ahora. ¿Por qué? Porque tenemos una economía que viene del golpe fuerte de la pandemia y viene de años previos de recesión, y tenemos salarios reales que están muy deteriorados. Este salario real tiene que ver con el poder de compra, el salario, con lo que se puede comprar, con lo que se gana, y tenemos un salario real que está a casi 7% por debajo del nivel que tenía a inicios de 2020, está a unos 15 puntos por debajo del nivel que tenía en ese año 2013 que tomamos de comparación. Entonces, en términos de la situación de la economía, estamos en una situación peor que la de 2013. ¿Y por qué hacemos esta suerte de paralelismo? Bueno, porque tenemos estas elecciones legislativas en este año, van a ser en noviembre, y en definitiva la situación económica va a marcar un poco las preferencias electorales, y por otro lado también importa esto de las distorsiones que les comentaba recién, porque el resultado electoral puede marcar la continuación de esas distorsiones, o sea que se profundicen, o bien alguna tendencia a corregirlas. Lo que vimos en el año 2013 fue que una derrota del oficialismo en las elecciones de medio término
pero esa derrota no fue suficiente para revertir la mayoría que tenía el oficialismo en el Congreso, y en definitiva prácticamente el resultado electoral no generó ningún cambio en el rumbo de la economía. Esas distorsiones que mencionaba recién se profundizaron en el tiempo, a un punto, hasta llegar a un punto máximo en fines de 2015, en donde ya el subsidio cubría más del 85% del costo de generación de energía eléctrica, en caso de subsidio energética. Lucas, preguntarte puntualmente, se entiende perfecto la hipótesis y obviamente la respuesta la vamos a tener en el proceso electoral. Hay una frase popular, poco académica, pero me parece bastante realista, de que el argentino promedio vota con el bolsillo. Evidentemente la situación económica es muy mala hoy por hoy, pero ¿crees que parte del electorado le puede perdonar a la actual gestión el hecho de que estamos en medio de una pandemia? Digo, ¿es un gran signo de preguntas esto? Es un gran signo de pregunta, pero y el punto que hace referencia es totalmente válido, y con eso tiene que ver esta mirada que hacemos, de decir, bueno, ¿cómo está la situación económica de las personas en este momento? Hay encuestas que te dicen que la principal preocupación de las personas hoy no es la pandemia, sino la situación económica. Entonces, eso te da la pauta de que en principio se le está dando más peso a la crisis económica y no tanto a la pandemia, más allá de la gravedad de la pandemia. No quiero minimizar el problema, que realmente es muy, pero muy delicado. Lucas, entonces, difícil predecir qué va a pasar. Claro, creo que los meses previos es difícil predecir, los meses previos son claves. Vos recién hacías una enumeración del contexto actual, de las medidas que se están tomando, lo que se podría esperar. Pero ahora, cuando hablamos de un dólar planchado, tarifas congeladas, congelados también, en muchos casos, la posibilidad de aumentar el salario del bolsillo, esto puede estar generando una olla a presión que después de las elecciones podría tener una consecuencia fuerte, no para la economía en general, sino para el ciudadano que está del otro lado, que por ahí quizá o no entiende mucho de economía, o la incertidumbre es tal que no sabe ni siquiera qué decisiones tomar. Totalmente de acuerdo. Estas distorsiones a las que hacía referencia son una olla a presión que puede explotar después de las elecciones. Se está tratando de contener, digamos, estos precios de manera artificial, se está reprimiendo una inflación. Algunos estiman que esta inflación reprimida puede llegar hasta 20 puntos, o sea, tomar como referencia solamente el dólar oficial y compararlo con el dólar paralelo. El dólar oficial está en 100, el blue, el paralelo, está en 160. Entonces, si se liberara el mercado cambiario, bueno, el dólar estaría en algún nivel intermedio, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no se lo hace? No se lo hace porque no tenemos reservas para sostener, digamos, un mercado cambiario flexible en este momento, y de ahí también que marcamos la necesidad de que la situación económica en términos generales se normalice para que Argentina pueda volver a los mercados financieros internacionales, pueda resolver este problema que tiene con el Fondo Monetario, tratar de volver a reconstruir reservas, y para eso necesitas dar señales en términos de manejo de la economía que generen más confianza, que dinamicen la actividad privada y que nos permita ir normalizando la situación. De lo contrario, esa olla a presión a la cual hacer referencia que va a tender a explotar, y por las malas. Entonces, sí, por eso es tan importante, según nuestro entender, esta elección de medio término, porque te puede marcar un rumbo en el manejo de la parte económica. Hay un sector dentro de lo que es el mismo gobierno, que tiene un perfil mucho más técnico, más vinculado al ministro Guzmán, que entiende de estos problemas y que sabe que estos temas son insostenibles y que de alguna manera los tenés que corregir. Pero tenés otra gran parte del gobierno, que es la dominante, que es una ala política muy dura, que no está de acuerdo con hacer las correcciones de las cuales estamos
estamos hablando. Sí, y esto sin duda se está traduciendo en una pérdida de confianza en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional, repercutiendo directamente en el bolsillo y en la economía. Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo, veremos qué sucede hacia adelante y sobre todo si vamos a superar y en cuánto este 29% previsto para la inflación en Argentina para este 2021. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día.